Ayer tuve que hacer tiempo en Capital y me caí en el Ateneo. ¿Cómo que te caíste? Me caí en el Ateneo. ¿Te tropezaste y caíste ahí? Me tropecé en el Ateneo y de repente, cuando me tropecé, cayeron como 5 libros en mis manos y de repente me tropecé en la caja y de repente... Sí, 3 sí. cuotas sin interés de la tarjeta de crédito porque los libros están incomprables, hay que decirlo. Y entre las pelotudeces que me compré el de Billy Bond, me compré unos pares, me compré uno de la historia del punk y me compré uno medio novelita, medio rari, ahí como... Todavía no le... O sea, ya lo empecé, no le casé tanto la onda, pero medio que un poco me va gustando, que se llama La Reina del Punk, creo que se llama. Bien. Y es justamente una historia medio novelada sobre... Nancy Spungen, que ya hemos hablado de ella aquí varias veces. Se ha nombrado, sí. Exactamente, que es lamentablemente más conocida por haber sido la novia de Sid Vicious y de hecho en una primera instancia, o hasta lo que se sabe por el momento, aunque nunca se terminó como de resolver del todo esta situación, ha sido la víctima del femicidio, básicamente, en el que Sid Vicious la apuñala y la asesina, básicamente con apenas 20 años. Sí, hay que decirlo. Una locura. Bueno, la historia un poco de la novela que me compré, que es medio, como te digo, docunovela. Ajá. O sea, está ficcionada en plan, es como dividida en 2 partes de el diario íntimo de Nancy, como en primera persona, donde también cuenta toda la infancia, toda la vida. O sea, la piba tuvo una vida turbia, recontra borde, estuvo tipo internada en neuropsiquiátricos desde muy joven. Su primer intento de suicidio fue a los 11 años y así tuvo varios. Unos padres que nunca le pasaron ni cabida, como una cosa medio rara. Tenía un contexto igual en teoría como... Ella tenía un coeficiente intelectual muy elevado. Muchas veces eso termina siendo bastante perjudicial si no tenés el entorno adecuado, porque te sentís como siempre sapo de otro pozo. Sí, aparte cuanto más sabes, a veces más te deprimís. Exactamente, bueno, ella medio que sufrió todo eso. Entonces la novela es medio mitad diario de ella, como si fuese el diario de ella, que no sé qué tan real o ficcionado está, pero es como, bueno, va contando la historia de ella en plan diario íntimo, y en paralelo, como la escritora de la novela, que en realidad es una periodista española, donde por el aniversario de los 40 años del asesinato de ella, la mandan a Londres a escribir un artículo sobre Nancy, pero tratando de justamente encontrar la otra cara, y no tipo la típica, la que separó a los Pistols y llevó a Sid Vicious a la versión oficial. A la heroína, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de eso dije, uy, qué buen momento para Alerta Toxic volumen 3, pues me levanté, vengo medio toxic últimamente. Entonces dije, qué buen momento para una Alerta Toxic volumen 3, a ver si me cae alguna ficha y dejo de hacer pelotudeces. Y dije, bueno, Sid and Nancy, llegó el momento. Así que vamos a estar repasando muy brevemente la trágica, más que trágica, historia de... esta pareja. Amor. ¿Qué es el amor? O sea, ni idea. Pero bueno, este vínculo que realmente terminó en tragedia con las 2 personas muertas antes de los 22 años, o sea, en el que, o sea, a muy temprana edad, ella con 20, él con 21, que decide quitarse la vida, en teoría porque no podía vivir sin ella. Vamos entonces a repasar lo súper trágico. También hay que recordar, era un contexto muy complejo, o sea, ellos fueron parte como de los comienzos, si se quiere, del nacimiento del punk en Inglaterra, en Londres, y bueno, ¿no? La época y la situación estaba bastante caldeada. Sabemos igual que fue uno de los vínculos más caóticos de la historia de la música. Se conocen justamente en medio de la revolución punk en Inglaterra. Se vuelven un ícono, porque también hay que decirlo, lamentablemente, o no sé si lamentablemente, y tal vez ahora podamos como empezar a desarticularlo, pero son un ícono de la cultura. No sé si deberían serlo, pero lo son, básicamente. O sea, como que hay algo muy icónico en esta relación. Todo ocurrió, el amor, el desamor, el homicidio y el suicidio, todo en el lapso de un año. No se puede creer. No se puede creer. Recordemos que incluso Sex Pistols es una banda que tiene 3, 4 años, no tiene mucho más que eso. O sea, sí. Eso es lo que duró. Y Sid Vicious ni siquiera estuvo desde el principio. Solamente, de hecho, grabó el primer disco igual, Nevermind the Bollocks,
Y de hecho ni siquiera se lo escucha bien, porque en realidad después le grabaron el bajo arriba porque no sabía tocar él el bajo. Sí, hay que ver si grabó el bajo realmente, ¿no? Pues dicen que lo grabó, pero que después lo sacaron y lo grabó otro encima porque lo que había hecho era una porquería. Pero que llegó a grabar, cualquier cosa, pero que llegó a grabar. Lo que pasa es que no sabemos si es lo que escuchamos nosotros cuando escuchamos el disco. Claro. Hay quienes dicen que no, pero bueno, en fin. Ya repasamos un poco igual del bardo cuando repasamos la breve pero intensa vida de Sid Vicious en su momento, cuando se cumplía aniversario, no me acuerdo si de su muerte o su cumpleaños, creo que cumplía años. Pero ahora lo que vamos a repasar es uno de los capítulos más complejos de esa corta vida, que fue justamente la relación, ¿no? Si hay alguien que le hace honor a Live Fast, Die Young, hay que decirlo, son Sid y Nancy. Sid Vicious toca por primera vez entonces junto a los Sex Pistols el 14 de febrero. Día de los Enamorados. Día de los Enamorados de 1977. Y por esos días, por alguno de esos días, es que se conoce con Nancy. Ella siempre se la caracterizó como la rubia de ropa ajustada, negra, mucho maquillaje. Tenía 19 años en ese momento, igual aparentaba muchísimos años más, incluso era como alta, la ven ¿no? las fotos, exacto. Era alta, era extravagante, era grandota, entonces como que no daba de 19 años, su actitud tampoco y su coeficiente intelectual igual tampoco. Ella de hecho entra a la universidad con 16 años. Después decide dejarla, pero a los 16 años ya deja el colegio y entra en la universidad. Está bien, sí, era un bocho. Era un bocho, estaba 2 años adelantada en sus cursos escolares. Bueno, tenía una personalidad muy extrovertida, como bien mencionábamos, una infancia muy complicada, muchas huidas de la casa, muchos intentos de suicidio, un muy temprano consumo problemático de drogas. A los 17 años directamente abandona Pensilvania, que era su ciudad natal, y se dirige rumbo a la Gran Manzana. Mientras grupeaba entonces a la banda de Hell, llega a Londres, o sea, primero va a Nueva York en una primera instancia y después empieza como a tener charquito. vinculitos ahí también con otras bandas y con esas bandas empieza a irse de gira. Ella también lo que cuenta un poco, en toda esta dinámica de sus diarios, es que también lo que descubre de muy joven, también empezando a consumir drogas, es también el poder del sexo, digamos, si se quiere, ¿no? Que también a ella le servía como mercancía, como bueno, yo sé que tengo algo que vos querés y que yo lo puedo intercambiar por otra cosa. Entonces ella también se vinculaba mucho así es como también se vinculaba con la gente de las bandas y entonces ahí también se metía o acompañaba en las giras de las bandas. Así es como termina de repente en Londres. No se encuentran, igual hay que decirlo, artículos de la época donde esto que decíamos antes, bueno, yo ahora me topé con esta novela, pero todos los artículos que existen sobre la época y sobre el momento son muy denigrantes, sobre Nancy. Todo habla muy mal de ella, todo siempre tiene la culpa de todo ella, se dicen cosas muy feas de ella y encima en sentido muy feo, porque última que digan que no sé, que era trabajadora sexual, no sé si es algo muy feo en sí, porque cada uno hace lo que se le canta el huevo. Hoy en día no, pero lo tira, sí, y a ella puntualmente se lo tiran de una manera realmente muy peyorativa. Yo no quiero pintar esa imagen de ella porque además permítanme dudar que realmente haya sido así que vamos a intentar ir a los hechos más concretos y no las opiniones de los hombres que escribían sobre la época, porque también sabemos que la historia está escrita por los hombres. Lo cierto es que Sid se enamora perdidamente de Nancy. Ellos al principio hacían absolutamente todo juntos, no se despegaban un segundo, se fueron a vivir juntos al toque, pero lo que más hacían juntos era justamente consumir heroína. Droga que, ya habíamos mencionado en su momento, también es una de las cosas que le echan la culpa a ella de inculcárselo a él. Claro. Bueno, anda a saber. Obviamente entonces la relación se convierte muy rápidamente en un foco de autodestrucción absoluto. Había peleas verbales, había peleas físicas constantes, había maltrato psicológico de todo, o sea, extremo. Bueno, en enero del 78, Sid Vicious deja a los Sex Pistols. O sea,
esto de poco duró. Entra en febrero del 77, en el 78 directa, en enero del 78. Sí, meses. Nada, o sea, nada. Abandona directamente Sex Pistols y ya totalmente destruida estaba la amistad que él tenía con Johnny Rotten, que era su amigo de la secundaria, por el cual también había entrado él a los Sex Pistols, porque Johnny Rotten es quien armó en su momento los Sex Pistols, y también un poco impulsado por Nancy, que se convierte en la manager, intenta comenzar una carrera solista, de la que la única canción conocida, o la más conocida, es el cover que tiene de Frank Sinatra, que es My Way. Hace tipo un cover de My Way de Frank Sinatra. Bueno, Me sirve ese cover. Buen cover. Ya entonces, con las adicciones de ambos en niveles imposibles, empiezan a vivir en un estado directamente calamitoso. Vivían en un hotel en Chelsea, en Nueva York, y consumían drogas todos los días. Diariamente consumían drogas. Drogas duras, aparte. Sí, drogas muy pesadas, y esto hacía mucho tiempo, y eran bebés, porque hay que decirlo, eran bebés. O Sí, sea, tenían resistencia, pero es como la falsa ilusión de la falsa ilusión de esa la juventud. Exactamente, que uno ya con 30 años puede dar fe de que es la falsa ilusión de la juventud. Apenas entonces, a 11 meses de conocerse, 11 meses nada más habían pasado desde que se conocieron, la relación termina de la peor manera el 12 de octubre de 1978, cuando Nancy es finalmente hallada sin vida en el baño de este hotel de Chelsea, con una herida de arma blanca en el abdomen. Bien. Sid fue detenido de inmediato por la policía y acusado de asesinato en segundo grado. Existen muchas teorías sobre qué es lo que realmente ocurrió, que ya las habíamos mencionado en su momento, las vamos a repasar muy brevemente. La teoría principal, y también la más probable, es que en el medio del exceso de las drogas tuvieron alguna de esas discusiones fuertes y violentas que solían tener, y que él la mata, y de hecho esto es lo que él cuenta en su primera declaración. Lo que pasa es que su primera declaración primero que después se retracta, pero además también en el estado en el que estaba no se podía contar como válida esa declaración, porque Claro, estaba en shock y en emoción violenta, no sé, como estaba en shock, locura. y estaba totalmente drogado, para lo cual no se podía ni siquiera tomar esa declaración. Después se retracta entonces y dice que al momento del homicidio él se encontraba totalmente inconsciente por el exceso de pastillas que había consumido. Y después también se dice que hubo un tercero en la escena, un supuesto narcotraficante, que fue como el que entró, digamos, en el lapso en el que él estaba inconsciente. O sea, esta no tiene mucho sentido, pero bueno, Claro. nada tiene Como mucho que él se sentido. despertó y estaba muerta, Nancy. Sí, como que él se pasó de drogas, se quedó inconsciente. Ella, en la necesidad de consumir más drogas, llamó a un tipo al que igual le debían plata, y el tipo vino y la asesinó. Raro. No hay registros de que haya un tercero. Pero bueno, es una teoría que igual, digo, nunca dejó de circular de una manera u otra. Lo cierto es que Sid Vicious es liberado bajo fianza de $50.000. Una bocha. Estamos hablando, ya le dijo sí hace tiempo, $50.000. 10 días después decide cortarse las muñecas, pero es trasladado a un hospital. En el hospital intenta lanzarse por la ventana mientras gritaba "quiero estar con mi Nancy". De esto último igual hay versiones que dicen que esto no pasó, pero hay muchas que dicen que sí pasó. Y está toda adornada, las historias, viste, a veces Sí. hay unos adornos. Absolutamente. Ahora sí, tras ser dado de alta de tras salir de prisión y además ser dado de alta del intento de suicidio, sus adicciones empeoran, también su salud mental. En una entrevista con Bernard Clark dijo que quería estar bajo tierra y que el fallecimiento de Nancy estaba destinado porque ella quería morir antes de los 21. De hecho, tenemos un fragmento de esa última entrevista que dio Sid, donde también se lo ve en un estado bastante complejo. Esto es en diciembre del 78. Nancy es asesinada en octubre. Dice que esto Nancy always said she'd die before she was 21. que estaba destinado a pasar y que ella estaba predestinada a morir antes de los 21. Parece que no tiene What alma would ahí. you like to happen now over the next, say, year or two? I'd like to have fun. Y él ahora que quiere divertirse. Claro, le Bueno, pregunta, una cosa... ¿qué querés hacer ahora? Me quiero divertir. Sí. No sé, no, contale a tu cara, ¿no? Just No. fun. Rari. That's my object in life.
Es su objetivo en la vida. Bueno, en fin. Al poco tiempo entonces sí es arrestado nuevamente por una pelea en la cárcel y sufre, como lo obligan dentro de, o sea, vuelve a entrar en prisión y lo obligan a la desintoxicación. O sea, va a un centro de desintoxicación directamente obligado por la policía. Sí. Claro. Después sale de la prisión, no, en su fiesta de bienvenida, claro, al salir de prisión nuevamente y de la desintoxicación, un amigo o la novia, o incluso según Rotten, la propia madre de Sid, le ofrecen heroína. Esto tampoco se entiende bien qué es lo que pasó. O sea, esto es lo flashero. Son 2 guachines que murieron a la edad de 20, 21 años. Nadie tiene ni puta idea qué pasó. Hay 5 versiones distintas de ambas muertes. Todo pasó muy rápido, ¿no? Delirio absoluto. Bueno, la versión es esa, que él consumió heroína cuando salió en su fiesta de bienvenida y no se sabe si se la dio la mamá, si se la dio la novia, si se la dio un amigo, si la consumió por sus propios medios. Bla, no se Él sabe. tomó. Lo cierto es que se inyectó una dosis que su cuerpo lamentablemente no aguantó. No pudo soportar. Y fallece en la madrugada mientras dormía apenas 3 meses después de la muerte de Nancy. O sea, mueren con 3 meses de diferencia. Después también existe, y esto es como la teoría del suicidio, pero bueno, pero a la vez hay gente que dice que le ofrecieron la heroína. Entonces, bueno, es como muy confuso. Igual está esto que también habías mencionado previamente, de cómo te impacta la heroína. Si hacía un tiempo que no la tomabas, Exacto, ¿no? pero el tema es que acá aparece una supuesta, porque todo de vuelta una vez más supuesta, carta de suicidio que él deja. Entonces ahí es como, bueno, sabías que te ibas a morir si consumías heroína, tal vez sí igual, pero Rari supuestamente deja una carta que supuestamente encuentra a su mamá en el bolsillo de su pantalón que alimenta esta teoría del pacto suicida. Claro. Pero que bueno, que a la vez... o sea, se contradice con la idea de que otras personas le ofrecieron la heroína. En fin, lo cierto es que ambas vidas fueron realmente muy breves, su relación lo fue todavía más, así todo es una historia que evidencia lo compleja que es la vida en excesos, lo complejo que es también cuando no tenés como, cuando uno vive ahí como en la vorágine y tampoco tenés como un apoyo, un contexto que pueda como despertarte en algún punto. Es realmente muy triste y es muy loco también cómo se volvieron parte de ambos, de la cultura popular, incluso del punk, tipo rey y reina del punk, cuando, bueno, ella no tocaba ningún instrumento y él tocaba, o sea, que vengan de a uno, pero él tampoco tocaba el bajo y simplemente duró menos de un año en una banda. Está bien, en Sex Pistols, ¿no? Pero menos de un año. Sí, y ni siquiera mucha está tan mística claro si alrededor, realmente grabó algo. Entonces es como wow, ¿no? Como también eso, la mística puede ser una construcción, tal vez incluso más que una realidad. Pero bueno, nada, me pareció que a raíz de esta novelita que me compré sobre desmitificar un poco la peor versión de Nancy, era un buen momento para el Alerta Toxic Fenómeno. de la fecha. Y por supuesto, nos vamos a ir escuchando, que más sino que los Sex Pistols con uno de mis temas favoritos que se llama No Feelings.